La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¿Cómo estamos afrontando nosotros como sociedad la nueva vida de los excombatientes? Esa y muchas otras preguntas las responde el documental La mujer de los 7 nombres. Desmovilización. La desmovilización es el proceso a través del cual una tropa deja de ejercer su actividad militar. Se presenta en casos como el licenciamiento de tropas regulares tras una guerra, el paso a la vida civil de un grupo insurgente o guerrillero o el cese en la actividad militar de personas individuales. Por supuesto, al haber sido parte de conflictos que causaron un gran daño, los desmovilizados sufren la estigmatización y rechazo de muchos sectores de su sociedad y en muchos casos terminan siendo amenazados e incluso asesinados por otros grupos al margen de la ley o fuerzas paraestatales. Por eso, y porque se entiende que al dejar las armas están pensando en el bien del país y en el desarrollo del mismo, resulta necesario que sean protegidos y apoyados por sus gobiernos. Veíamos la definición de desmovilización a raíz del documental La mujer de los 7 nombres. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo hemos asumido los colombianos como sociedad la llegada de los reinsertados a la vida civil y qué papel juegan los medios de comunicación. Mi nombre es Juan Alberto Blanco Puentes, tengo 50 años y soy profesor. No nos prepararon, sí, históricamente para una paz. No nos enseñaron a vivir en paz porque nos vendieron la idea de que estábamos en guerra. Claro, detrás de esa guerra, que es como la noticia, hay muchas historias de vida que uno empieza a ver hoy en día, ¿cierto? Claro, cuántos desmovilizados, hombres, mujeres, cuántas familias fragmentadas por ese conflicto. Entonces, quienes tenían económicamente una buena posición, entonces aportaban con su dinero, o aportaban con reses, o aportaban con cosas agrícolas, y quienes no, entonces aportaban sus hijos. O sea, me tenía que ir, porque era el aporte en mi familia, porque era la mayor de 7, la que tenía 12 años, entonces era yo, o yo y nadie más. Somos una sociedad que estigmatiza por cualquier cosa, porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres alto, porque eres negro, porque eres afro, porque eres, no sé, por cualquier vaina, por cómo te vistes, cómo caminas, cómo andas. Ahora imagínate un nuevo estereotipo, el reinsertado, porque tenemos que cambiar ese concepto hacia ese tipo de personas que siguen siendo invisibles. Entonces la sociedad todavía no asume el compromiso que tiene con la paz, y el compromiso es ver que hay un nuevo vecino. La diferencia social es solo también un estereotipo, ¿cierto? Entonces la sociedad tiene que comprometerse, tiene que eliminar el concepto de reinserción y aceptar al otro, ¿cierto? Porque el otro es una víctima más, es una víctima activa, porque quien está en la ciudad y no sufrió la guerra, pues es una víctima pasiva, ¿cierto? De una guerra ajena. Pero que es una víctima activa es un resultado que uno debe asumir como compromiso social. Eso nos va a evitar ciertos conflictos, porque es que la guerra se nutre de microguerras, de microconflictos. Si eliminamos los microconflictos, la paz es segura. Empecé un proceso con la Agencia Colombiana para la Reintegración, en ese momento era Alta Consejería para la Reintegración. Para empezar esa ruta me pusieron a elegir entre 45 años de cárcel o la ruta de reintegración.
Fue la decisión más fácil que tomé en mi vida. Me regalaron la oportunidad de vivir. Y eso es lo que trato de hacer cada día. Hagamos juntos la televisión que queremos. El posconflicto es el periodo que sigue a la superación total o parcial de un conflicto armado. Es un periodo bastante complicado, bastante complejo, muchas veces traumático. Por un lado, hay que poner a funcionar lo que se acordó en el Tratado de Paz. Por otro lado, hay que recibir a las personas que estaban en el conflicto armado, en grupos ilegales al margen de la ley y que se han reinsertado a la sociedad. Y arrancamos. En ese momento era como, si me matan, que me maten, pero no regreso al grupo. En este escenario, los medios de comunicación juegan un papel determinante y a la vez un papel muy difícil. Por ese motivo, los temas relacionados con un posconflicto, con un proceso de paz que son tan complejos, tan difíciles, tan diversos, que generan tantas paradojas, tantos dilemas, hay que saberlos llevar y eso no se aprende de la noche a la mañana. Porque para Señal Colombia es muy importante contar las historias de los desmovilizados. Unas historias complejas, complicadas, imposibles de clasificar entre o es bueno o es malo. Hay que indagar en estos temas y Señal Colombia considera que es una de las tareas que debe desarrollar para contribuir en esta etapa del posconflicto. Bueno, yo opino que los colombianos como tal somos unas personas que sí somos dadas a dar segundas oportunidades. A pesar de que depositamos la confianza en alguien y esa persona por X o Y motivo nos defrauda, siempre tenemos esa cualidad de brindar segundas oportunidades. Por lo menos tenemos una mentalidad como más ayudar al prójimo. Cada persona necesita una segunda oportunidad, si sabe el problema que en el momento que haya cometido lo que haya cometido, lo que haya hecho. Todos tenemos una segunda oportunidad, aunque a veces nos volvemos a equivocar con la primera, la segunda y hasta la tercera vez. La mayoría de nosotros los colombianos no somos tolerantes, por eso es que en el país hay mucha inseguridad, mucha muerte, por lo que no hay tolerancia. Queda la desconfianza y la inseguridad de que esa persona vuelva otra vez a caer en lo mismo y seguir en lo mismo. Para seguir hablando de este tema, hemos invitado a Daniela Castro, directora de La Mujer de los 7 Nombres. Hola Daniela, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos un poco qué es La Mujer de los 7 Nombres. Bueno, La Mujer de los 7 Nombres es un documental que cuenta la historia singular de una mujer que encuentra a través de la transformación la manera de sobrevivir a un país, por así decirlo, a nuestro país. ¿Cómo llegó usted a ese tema? Bueno, el tema, básicamente, yo viví muchos años por fuera de Colombia, viví en Argentina, y a mi regreso me di cuenta que había nacido en un país en guerra, hecho que nunca antes había como hecho consciente. Entonces decidí como involucrarme un poco más, porque no solamente había hecho consciente que había nacido en un país en guerra, sino que además pertenecía a una generación que era absolutamente indiferente a eso. De esta manera empecé como a trabajar en proyectos, digamos, audiovisuales relacionados con el tema, y haciendo la película Alias María, entrevistamos muchísimas mujeres excombatientes. La última entrevista fue a Ginette y yo me enamoré de ella. ¿Qué más puedo decir? Que este traje fue mi pijama, fue mi vestido en los domingos, fue
mi vestido de cumpleaños. ¿Y por qué cree usted que es importante contar esta historia, este tipo de historias en el país? Es decir, hago la pregunta desde este punto de vista. ¿No era mejor haber hecho un documental sobre la desmovilización en el Caquetá, por decir algo, en el Putumayo, en vez de centrarse en la historia de una sola persona? Pues mira, justamente ese fue nuestro eje central. Creo que para nosotros era muy importante ponerle cara a esas personas que habían hecho que parte no sean de la guerra. estadísticas, sino... Exactamente, que no sean cifras o que no sean un grupo, ¿no? Soldados, guerrilleros, paramilitares, sino que poderle poner un rostro, porque sí se trataba un poco de generar un aspecto humano, ¿no? De encontrar un aspecto humano que no tuviera que ver, digamos, justamente con un héroe o con un villano, sino como con una víctima, sino justamente pues una persona que nació en un país completamente abandonado y probablemente completamente distinto al que nosotros nacimos, y que bueno, y que esa fue su vida, con lo bueno y con lo malo, y que además pues tiene un pasado y asume ese pasado, pero no lo eligió, entonces ahí se vuelve como un poco más complejo. Y pues asimismo la calidad de vida. Poca educación, mucho trabajo agrícola, familias numerosas, eso sí, por todas partes, pobreza, mucha pobreza, y donde la única ley es las FARC. Y también es ver como que esa persona que pasó por esa cantidad de temas vive normalmente. Creo que también es como mensaje que deja la película, ¿no? Tal cual. Como que eso lo muestra la película mucho, me pareció. Y logró también, digamos, de cierta manera, transformar su destino, ¿no? Y creo que la nueva generación, que son sus hijas, pues sí han tenido digamos, como una cotidianidad muy distinta a la que ella tuvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es como un caso de éxito, por así decirlo, ¿no? Y es tocar sus manitos y decir... Hace un tiempo estaba quitando vidas, hoy estoy dando vida. Eso hace que todo lo feo desaparezca. ¿Y usted cómo ve que Colombia está tratando el tema de los reinsertados, las personas que vienen ya sea de la guerrilla, de los paramilitares, a la sociedad? Pues mira, la verdad yo siento que pues somos un país muy dividido, ¿no? Siento que es un país bastante particular donde la paz ha implicado una gran revolución. Pero hay algo, voy a hablar acá no desde lo que pienso del país, sino desde lo que ha producido la película. Yo tenía mucho miedo de que la película saliera a la luz, sobre todo en Colombia, porque dije, me van a sentenciar, o nos van a sentenciar, sobre todo también a Ginette. Pero hubo algo que yo siento que ha sido muy interesante, y es que justamente la gente se ha conectado, a pesar de sus filiaciones políticas, con alguna de esas identidades que tiene esta mujer como ser humano. Y eso ha sido fundamental. Y creo que es a eso a lo que tenemos que llegar. Pues porque diferencias políticas podemos tener siempre. Y algo que creo que me enseñó mucho esta película es que para construir en conjunto, pues no tenemos que estar de acuerdo. Tenemos simplemente que validar la existencia, el dolor y la historia del otro. La violencia en este país, para mí, empieza desde mi hogar. Desde la violencia sexual, desde la violencia al pertenecer a un grupo armado, la violencia física, psicológica, desde que tengo uso de razón. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber venido al programa y de verdad felicitaciones, lo digo yo como persona que vio la película, por ese trabajo que realmente es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por abrir este espacio para poder hablar de estos temas que son importantes. Gracias. Gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos.
Bueno, mi nombre es Francisco Javier Montoya Montañez, tengo 27 años, actualmente pues soy enfermero profesional. Yo soy un televidente muy crítico y a mí me gustan mucho los documentales. Conozco en estos últimos años, después de esa violencia que se vio aquí en el departamento de Casanare, pues he conocido a algunas personas que hicieron parte del conflicto armado. La gran mayoría de ellos siempre tiene pues la historia familiar de que o se los llevaron obligados de sus fincas o pues era el único camino que les daban para poder conservar a sus familias. Fui reclutada a los 12 años, reclutada con varios niños más, éramos 43 en total. Pierdes tu identidad porque inician en sacarte a tu familia, simplemente ya no estás, eres único, eres aquí, eres un robot, donde no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a expresar, no tienes derecho a nada, absolutamente, y simplemente a obedecer. Pienso y considero de ellos que pues algunos fueron muy valientes en dejar esa vida atrás, dejar las armas y en algún momento de sus vidas de pronto quisieron haber tomado otro rumbo y no lo pudieron hacer pues obligados por sus jefes. Y considero pues que aquellas personas excombatientes pues deberían de tener obviamente más oportunidades en el país. Bueno, considero que las oportunidades tienen que ser la primordial, es la integración social de estas personas. Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar. Desprendimiento, unidad, disposición para reconocer al ciudadano como portador de derechos, aún si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. Hasta el momento en Colombia el único contenido que he visto que permite una integración y que nos refleja una integración de los excombatientes fue la telenovela de La Niña. De resto, creo que la gran mayoría de las telenovelas que se transmiten por los canales nacionales lo que hacen es siempre generarnos más estigma todavía, más resentimiento hacia ellos. Nosotros tenemos que concientizarnos en que muchos de ellos nunca quisieron estas vidas. Tenemos que nosotros hacer conciencia nosotros mismos de brindarles a ellos la oportunidad de poder conocerlos, por lo menos, de poder escuchar su historia y de poderles dar esa segunda oportunidad de que puedan resarcir su pasado. Ya dejé de vivir 20 años, entonces, madre, estos 3, 10 o 20 que me quedan, pues, dar felicidad y pienso que, ¿qué es eso? Es elegir cómo quiero vivir. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para seguir hablando de La Mujer de los 7 Nombres, pues qué mejor que tener a su protagonista, Ginette Trujillo. Hola Ginette, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida al programa. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una película que nos contaba Daniela, duró 5 años el rodaje? Sí, bueno, inicialmente nunca me imaginé la magnitud de lo que estaba asumiendo en ese momento. De hecho, hasta ahora es que estoy aterrizando como en esta realidad. Pero mira que fue un proceso maravilloso, o sea, fue un proceso que no sentí realmente. Fue, desde el inicio fue como muy familiar, como muy... no era trabajo, de hecho creo que era ese momento delicioso. Sí. Entonces realmente fue un proceso maravilloso que me disfruté durante esos 5 años. Y qué lástima que se acabó, ¿no? Sí. Sí. Soy la mujer de los 7 nombres. Reinventada por necesidad. El primero fue una elección de mi madre, el segundo fue porque mi padrastro lo cambió, el tercero fue por una orden de un comandante. ¿Y usted por qué considera importante, si lo considera, que su historia o la historia de alguien que vivió lo suyo llegue al cine? Bueno, es una versión de este conflicto que hay que contar y que no nos hemos sentado a hacer el ejercicio desde verlo desde una perspectiva humana, desde verlo del otro lado de la historia, de la otra realidad que vive Colombia. Siento que hay un ejercicio que había que hacerse, que hay que seguir haciendo
Y bueno, era como el escenario y era la forma, y bienvenido para mí, siempre lo he dicho, me siento muy afortunada de ser una de estas personas, porque siento que también es una forma de sensibilizar, es una forma de cambiar la narrativa del conflicto en Colombia, y siento que, bueno, la película tiene algo muy, muy bonito, y es que es manejada desde un contexto donde cualquier persona se puede identificar desde cualquier escenario, y eso la hace diferente y la hace especial. Y mostrar su vida cotidiana, pues, porque el relato es la guerra, usted en la ciudad, pero esa parte donde muestran su vida cotidiana, usted cómo ahora que la ve plasmada en una pantalla, porque eso realmente lo conmueve mucho a uno como espectador. Bueno, hay una parte de Ginette, y es que aprendió a disfrutarse eso, el trancón en la hora pico, los insultos, los empujones. Siento que para mí la película a nivel de proceso personal fue maravilloso, porque nosotros los seres humanos nos transformamos constantemente y no vemos esa evolución. Y para mí ver esa evolución de eso, en esos 4 y 5 años fue un impacto impresionante en mi vida. Fue autorreconocerme, fue felicidades, Ginette. O sea, no estás tan mal, lo has hecho. Independiente de lo que haya pasado, independiente de lo que hayas tenido que ver, vivido, lo estás logrando. Y yo siento que eso ha sido un reconocimiento para mí muy increíble. Convivir con las demás personas es encajar en una sociedad, es nuevas reglas, nuevas normas, nuevas disciplinas, es enfrentarte a una realidad de la cual estás totalmente ausente, de la que no conoces nada. También es encontrarte con lo difícil de obtener un empleo, con lo difícil de llegar a una universidad, con lo difícil que es sostenerte. ¿Y cómo ha visto la parte, pues ahora, de su vida cotidiana, lo que llaman el posconflicto, el posacuerdo? Usted que lo tiene que vivir casi que en carne propia en muchas maneras. Mira que muchas personas creyeron en su momento, no sé si lo siguen creyendo de esa forma, y es que lo difícil era firmar un documento, firmar los acuerdos. Definitivamente ese es el paso más fácil. El posconflicto es un tema bien increíble, porque aún hay mucho trabajo por hacer. Y no es tan sencillo llegar a una sociedad que no está preparada para recibirte, ni que tú estás preparado para enfrentar. Siempre lo he dicho, y es que hay que hacer un trabajo muy fuerte, que es el mayor reto que tiene Colombia, porque es o sostener una cantidad de personas que decidieron entregar sus armas y reconstruir un proyecto de vida, o que definitivamente falle y se complique más la situación del país. Pero parte de mi conversación y mi discurso ha sido ese. Bueno, en las manos tenemos todos los colombianos cambiar por primera vez la historia de este país para bien. Y yo siento que es parte de lo que he intentado hacer en cada conversatorio, con el proyecto de la película, en cada escenario que piso, es dejar ese mensaje. ¿Usted quisiera enviarle algún mensaje a los televidentes que van a ver muy pronto en Señal Colombia La mujer de los 7 nombres? Sí, claro que sí. Soy Ginette Trujillo, la mujer de los 7 nombres. Es un documental que muestra a una mujer que no es ni héroe ni villana, que simplemente es una mujer común y corriente que vivió una historia que se reinventó a través de varios nombres y que muy seguramente se van a identificar en algún momento de la vida de Ginette, y que vale la pena verla porque es una nueva narrativa, es una nueva cara del conflicto que muchos no conocemos y que de verdad no deberíamos de perdernos la oportunidad de conocer esa otra historia de nuestro país. Pero creo que nosotros deberíamos empezar a soñar por encima de ese dolor. Y es empezar a entender que de alguna forma debemos sanar ese dolor. Porque si hay algo clarísimo, y es que no podemos seguir así, no podemos seguir soportando los dolores que cada uno carga. Y es algo que debemos descargar,
definitivamente es algo que debemos soltar. Ginette, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo en el cual hablamos de los procesos de reinserción a raíz del documental La mujer de los 7 nombres. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.